Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer un breve resumen de la historia del rey David y de cómo ser un pastor de ovejas a un gigante de la historia. Ungido en secreto, perseguido por un rey celoso y vencedor de un guerrero invencible. Esta no es solo la historia de un rey, es la apasionante vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios, marcado por la gloria, la traición y la redención. Prepárate para conocer de cómo un joven cambió el destino de Israel para siempre. Te exhorto a que tengas los siguientes pasajes bíblicos en tus manos. Primera de Samuel capítulos 16 a 31. Todo el libro de Segunda de Samuel. Y el inicio del libro de Primera de Reyes capítulos 1 y 2. Comencemos. Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de una de las figuras más complejas y fascinantes de la historia, el rey David. Y es que fue de todo, un héroe, un poeta, un rey, pero al mismo tiempo un adúltero y un asesino. ¿Cómo puede ser la misma persona? Bueno, esa es justo la pregunta que vamos a intentar desentrañar juntos. Y aquí está la gran paradoja, ¿no? Es que suena hasta contradictorio. Ojo, la idea no es justificar sus errores, para nada, sino tratar de entender por qué, a pesar de todo lo malo que hizo, fue descrito de una manera tan especial. Para encontrar la respuesta tenemos que mirar las dos caras de la moneda de su vida. A ver, por un lado tenemos al héroe de Israel, el que venció a Goliat, el que unificó al reino. Pero por otro lado, vemos al gran pecador, adulterio, asesinato. ¿Cómo es posible que estas dos realidades vivan en un solo hombre? Lo más curioso es que la clave para entender esto parece estar en sus orígenes, mucho antes de ser rey. Entonces, vámonos hasta el comienzo de todo. Antes de la corona y el palacio, David era, pues, un simple pastor, el más joven de sus hermanos y, para ser sinceros, su propia familia como que lo tenía medio olvidado. La escena es increíble, de verdad. El profeta Samuel llega a buscar al futuro rey y el papá de David, Isaí, ni siquiera lo toma en cuenta. Lo dejó allá afuera en el campo, con las ovejas. Pasa a sus hijos mayores, los más impresionantes, y a ninguno lo eligen. El profeta tuvo que preguntar directamente, «Oye, ¿estás seguro de que no tienes más hijos?» Solo entonces se acuerdan del joven David. Y esto nos lleva al punto crucial de la historia. ¿Y esta frase lo resume todo. La elección de David no tuvo que ver con su apariencia, su fuerza o su currículum, digamos. Tuvo que ver con algo interno, con lo que había en su corazón. Y esta idea es la base para entender el resto de su vida, tanto lo bueno como lo malo. Y esa fe del corazón la vimos en acción de una forma espectacular contra Goliat. ¿Se acuerdan? Él no confió en la armadura que le quedaba grande, ni en su propia fuerza. No, dijo que iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Toda su confianza estaba puesta en algo más grande que él, no en sí mismo. Y con esa fe, pues claro, David llegó a la cima. Se convirtió en el rey más grande de Israel. Pero, como ya sabemos, la prueba más dura de su vida no iba a ser un gigante de 3 metros, sino una batalla que se libraría dentro de su propio corazón. Y sus logros fueron monumentales. Logró unir a una nación que estaba dividida, estableció una capital que dura hasta hoy, trajo el arca del pacto a la ciudad y hasta recibió una promesa divina sobre su descendencia. O sea, estaba en lo más alto del poder y del favor de Dios. Y fue justo ahí, en ese momento de aparente seguridad, que vino su peor caída. Miren esta secuencia, porque es brutal. No fue un solo error aislado. Fue una cadena, una decisión mala tras otra, cada vez peor. Todo empezó con un momento de ocio, que lo llevó a la lujuria. De ahí pasó al adulterio. Luego, para encubrirlo, intentó engañar, y como no funcionó, terminó planeando un asesinato a sangre fría. Aquí, David había tocado fondo. Pero, y este es un pero gigante, la historia no acaba con el pecado. De hecho, lo que pasa justo después es quizá la parte más reveladora y la que nos ayuda a contestar nuestra pregunta inicial. No se trata tanto del error, sino de la reacción de David cuando lo confrontan. Imagínense la valentía. El profeta Natán se para frente al rey, al hombre más poderoso del reino, y después de contarle una historia, lo señala y le dice, «Tú eres ese hombre».
En ese momento David pudo haberlo mandado ejecutar, pudo haberlo negado todo o echar culpas, pero su respuesta lo definió todo. Y esta tabla lo deja clarísimo. Si lo comparamos con Saúl, el rey anterior, la diferencia es abismal. Cuando a Saúl lo confrontaban, se justificaba, ponía excusas, culpaba a otros. David, todo lo contrario, se derrumba. No hay excusas. Su confesión es inmediata y su arrepentimiento total y genuino. Y aunque fue perdonado, tuvo que vivir con las consecuencias terribles de sus actos, pero su relación con Dios pudo ser restaurada. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿qué significa realmente tener un corazón conforme a Dios? Ya estamos llegando al núcleo del asunto. Y lo primero que hay que entender es que claramente no se trata de ser perfecto. Ser un hombre conforme al corazón de Dios nunca quiso decir ser un hombre sin pecado. Significaba que la dirección general de su corazón, su brújula interna, siempre apuntaba de vuelta hacia Dios. Se trataba de esa búsqueda sincera, de su adoración apasionada, de su dependencia total y, sobre todo, de su increíble capacidad de arrepentirse de verdad cuando fallaba. En el fondo, su deseo más grande era cumplir la voluntad de Dios, no la suya. Y todo esto nos deja con una última reflexión. La historia de David parece sugerir que la trayectoria de una vida, esa dirección constante del corazón que busca, se arrepiente y vuelve a empezar, puede ser mucho más importante que los errores puntuales, por más graves que estos sean. Una idea que sin duda da para seguir pensando. Si te gustó el video, te encarezco que le des like y te suscribas a mi canal para que puedas compartir las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de una manera fácil de comprender. Gracias por ver y Dios te bendiga.